charlas anteriores, en las últimas charlas, pues las conferencias de Walid se han centrado ya en la última etapa del ciclo, que era sobre la cultura árabe, árabo-islámica, y particularmente en la literatura. Entonces las últimas charlas han sido de literatura árabe clásica, literatura árabe moderna y contemporánea, y en la anterior poesía contemporánea. Y dentro de este recorrido histórico y también geográfico sobre el mundo árabo-islámico, no podía faltar la referencia al periodo histórico de presencia de los árabes en la península ibérica, a la etapa de Al-Ándalus, en la etapa de convivencia durante los 7 siglos entre árabes y cristianos, por denominarlo así, y por supuesto también con la cultura judía. Y de influencia, etapa fecunda de convivencia entre ambas culturas, y también de la judía, como recuerdo. Y como muestra de esta convivencia, de esta influencia, de este intercambio, hoy Walid va a hablar de 2 obras muy significativas de la literatura árabe en Al-Ándalus y de la literatura cristiana posterior. Digo cristiana castellana, en lengua castellana, pero siempre aludimos a lo de la cultura musulmana, la cultura cristiana, un poco como referencia genérica. No siempre hay esa separación tan estricta en lo religioso, pero como referencia para entendernos. Entonces, claro, como muestra de ese intercambio, de esa convivencia entre ambas culturas, hoy Walid hablará de 2 libros muy significativos de una y otra cultura. Una es El collar de la paloma, que yo he traído los libros aquí, no por tirarme el rollo, sino porque los tenía en casa y es tan bonito ver los libros en carne y hueso, ¿no? Entonces, El collar de la paloma, que es de un autor árabe en Al-Ándalus, Ibn Hasan, cordobés, sí. Exacto, no sé si lo pronuncio bien, Walid. Perfectamente. Bueno, que es El collar de la paloma, escrito en árabe y traducido al castellano por Emilio García Gómez, es esta la versión. Y la comparación es entre ese libro, que es entre los siglos, vivió Ibn Hasan entre los siglos 10 y 11. Y el libro del Buen Amor, que nos suena más, de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, que está escrito entre los siglos XIII y XIV, que es la época del autor. Y entonces una comparación entre la influencia, la presencia de elementos de la cultura árabe y también probablemente de la religión en la obra del arcipreste de Hita, el libro del Buen Amor. Este estudio, esta comparación y este análisis de influencias de la cultura árabe en la cultura castellana ha sido un tema de gran interés siempre para los críticos de la literatura, de la historia de la literatura castellana. Ha sido un tema de interés, yo creo, en la que han puesto además mucho énfasis y además composiciones controvertidas. Ha sido un debate apasionado y efectivamente con posiciones muy claras, muy críticas, y en cualquier caso, desde luego, sumamente interesante para el estudio y el análisis de la literatura. Así que, Walid, seguro que nos vas a contar cosas interesantes sobre esto. Yo me retiro para que él nos lo cuente y luego participaremos. Adelante, Walid. Bueno. Muchas gracias, María, como siempre, por la presentación. Muchas gracias a ustedes, vosotros por acudir. Y haciendo referencia a lo que ha dicho María en cuanto a las posibles influencias, porque a veces son un poco dudosas ese tipo de influencias o el paralelismo que puede haber entre alguna obra y otra. Aquí en España, sobre todo a mediados del siglo pasado, lo que decía María, hubo una especie de
debate muy interesante entre dos grandes pensadores españoles que son Sánchez Albornoz y Américo Castro. Lógicamente cada uno mantenía una postura, una actitud hacia esta posible influencia muy dispares, muy encontradas. Sánchez Albornoz, siendo un hombre republicano, conocido, pensador, acabó al final en México, no sé si en México o en Argentina, creo que en México estuvo, en Argentina, quizá en Argentina. Pues tenía una visión absolutamente contraria a esta posible influencia, es decir, era un negacionista total y absoluto. Ponía un ejemplo, decía que la influencia árabe era tan insignificativa o casi nula. Es como si fueras a la playa, dibujaras con el dedo en la arena unos dibujos y viene el aire y se lo lleva, así. En cambio, Américo Castro hizo unos estudios más documentados, más profundos, por decirlo de alguna manera, de la literatura, de la arquitectura, de la lengua árabe y su presencia en la lengua española, en la lengua castellana, además de otros aspectos también, lógicamente. Entonces estamos ante esos dos y hasta el día de hoy encontramos personas, grupos, intelectuales que están en estos dos extremos. Unos aceptan, además de buen grado, toda esta posible influencia y otros por razones varias, ya se sabe cuáles son, más o menos, pues no les interesa o no les gusta que se hable de esta posible influencia. Es decir, porque al fin y al cabo la cultura árabe hoy en día para algún sector en el mundo occidental es una cultura menor, es inferior, por lo tanto hablar de posibles influencias en las culturas occidentales parece que a veces molesta. Pero bueno, dejando esto de lado y vamos a centrarnos en la obra de Ibn Hazm, El collar de la paloma, y el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita. Pero antes de hablar de esas dos obras, me gustaría hacer unas reflexiones sobre los tratados del amor en la cultura árabe, porque también muchos pueden pensar como los árabes con la religión islámica, ese tema podría ser un tabú. Todo lo contrario, porque en tiempos del medioevo encontramos decenas y decenas de trabajos, de tratados interesantísimos sobre el tema del amor. Es decir, quizá en aquellos tiempos en Occidente había carencia en este ámbito, en este aspecto, pero en la cultura árabe todo lo contrario. Existen tratados sobre el amor que tratan el amor desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista conceptual, qué es, cuáles son las influencias, qué tipos de amor hay, etc. Y luego hay otro tipo de tratados y de libros, son libros eróticos, el erotismo. Es decir, hay algún que otro libro se ha hecho muy famoso en Occidente incluso, como el jardín perfumado, ¿no? Yo creo que seguro que alguno le puede esto sonar, pero porque se ha traducido a muchísimas lenguas occidentales, pero ese es un erotismo puro. Es decir, no nos habla de qué es el amor, cuáles son las influencias, cuál es el concepto, qué tipo de amores hay, etcétera, no, sino de las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, etcétera, ese tipo de situaciones. Por lo tanto, empezar a hablar de estas dos obras
Los dos obras, lógicamente, hay muchísimas ediciones, como hemos visto, María ha traído alguna. Antiguas, sí, sí, porque el libro de Ibn Hazm, El collar de la paloma, está traducido más de una vez, pero la traducción más conocida es la de el gran arabista Emilio García Gómez, que fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua y de la Historia también. Es decir, es un hombre que aportó un gran esfuerzo hizo para dar a conocer la cultura árabe en España. Bien, ¿quién es primero el autor? El compañero antes me hablaba, no sé cómo se llama, José Luis. Sí. Decía que su mujer es de Xàtiva, porque ese libro fue escrito en la ciudad de Xàtiva. Según algunas informaciones fue en el año 1022 y otros dicen el 1023, pero bueno, más o menos, porque el año pasado celebraron el 1000 años de la existencia de este libro en la ciudad de Xàtiva, y hubo unas celebraciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué escribió siendo cordobés en Xàtiva Ibn Hazm? Siendo hijo de un juez, él fue juez, un gran teólogo, tiene muchos libros sobre teología, pero era defensor de los umayyas. Como se sabe, el final del siglo X, la situación de Al-Ándalus, siglo XI, los reinos de Taifa, se acaba el dominio de los umayyas y empiezan los reinos de Taifa. Entonces vive esta circunstancia Ibn Hazm y es encarcelado en Córdoba, luego expulsado de la ciudad y acaba primero en Xàtiva, donde redacta este libro. Voy a contar una de las anécdotas antes de empezar a hablar de tipo de amor y qué es el amor para Ibn Hazm. Primero, en lengua árabe, como es una lengua rica, muy rica en sinónimos, de hecho yo creo que una de las más ricas del mundo, no es por nada, simplemente porque es una lengua milenaria. Hay nombres, por ejemplo, Ibn Hazm cuenta más de 30 nombres para el amor amistad, amor pasión, amor de familia, en fin, todo tipo, pero cada uno con un nombre diferente, no como la lengua española o la lengua inglesa con un término único o 2 o 3 términos, no. Hay más de 30 nombres para el amor, los cuenta Ibn Hazm en el libro El collar de la paloma. También, hablando del tipo de amor, cuenta una anécdota según él es real. Es decir, cuando habla de tipos del amor, amor-muerte, amor-muerte, entonces dice que estando en Almería, él, en aquel momento el rey Jairán al-Amiri, rey de Taifa, dice que vinieron a denunciar una situación. Resulta que había un comerciante bereber que tenía una criada, una esclava, y no nos escandalicemos porque en aquel momento era lo habitual. Entonces tenemos que pensar en aquellos tiempos, no de ahora. Tenía una esclava y tuvo unas circunstancias complicadas económicas, tuvo que venderla. Pero nada más separarse de ella, dice que casi se le sale el alma del cuerpo de tanto amor que le tenía. Entonces se arrepintió y volvió al comprador. Le dijo, por favor, que se lo devolviera. Le pagaba todo lo que había pagado, incluso le podría pagar más. Quería devolver la esclava. El otro le dijo que no. Y le dijo que él se había enamorado también inmediatamente de la esclava, por lo tanto estaban en situaciones iguales. Pido por favor, insistió muchísimo el primer dueño y no quiso ceder el comprador.
mandó intermediarios y al final llegaron al rey, Haydar al-Amiri. Y mandó que acudieran los dos. Era verano, estaban en una terraza muy alta, entonces le dijo al comprador que por favor que le devolviera, y entonces él como rey le compensaba con muchísimo dinero, con lo que quisiera. Y dijo que no, de ningún modo, porque también él estaba muy enamorado de ella. El primero, el que fue el primer dueño de la esclava, se asomó desde arriba y se tiró. Se tiró hacia abajo y entonces Haydar, el rey, dijo que Dios, ya tengo la solución. Mandó a los soldados que buscaran al señor que se tiró, dijo, si está vivo, ya sabré lo que hacer. Si está muerto, pues ya está, se acabó la historia. Pero si está vivo, ya sé lo que voy a hacer. Bajaron y vieron que tenía unos rasguños, unas heridas, pero no se había muerto, lo subieron de nuevo. Entonces le dijo el rey al comprador, le dijo, mira, ese señor ha demostrado su amor por la esclava. Tienes que demostrarlo tú tirándote, o si no es para... El otro empezó a asomarse desde arriba, estaba tan alto, se echó atrás y dijo, ya está, se acabó. Entonces es del primer dueño. Esa es anécdota, pero claro, a través de esta anécdota en realidad nos habla Ibn Hazm de los diferentes tipos de amor, y ese es el amor-muerte. Bien, es un libro muy interesante, intercala poesía y prosa, y habla de todo esto. Además, es una especie de antología poética, no solamente versos suyos siendo él poeta, sino también de otros poetas anteriores a él, pero de todas maneras es quizá de los primeros libros escritos sobre el amor en Occidente, porque después tiene mucha influencia ya no solo dentro de la península ibérica, sino también fuera de ella, en Francia, en Italia. Boccaccio, por ejemplo, y otros autores parece ser que han tenido conocimiento de este libro y han tenido alguna influencia de su contenido. Hablando del arcipreste de Hita, es curiosa también su trayectoria. Se habla de que no hay mucha información. Además, a diferencia de Ibn Hazm ha escrito muchos libros, tiene muchos textos. En cambio, el arcipreste de Hita no tiene más que este libro, el libro de Bon Amor, nada más. Y sus comienzos son poco desconocidos, no se sabe exactamente, pero bueno, él parece ser que pertenecía a una familia noble y el padre había luchado en la guerra de Granada y había sido prisionero. Después, durante mucho tiempo estaba en la prisión, pero el rey de Granada le había ofrecido una mujer cristiana, se había casado con ella, había tenido 6 hijos. Y según parece que uno de ellos era Juan Cruz, que es el arcipreste de Hita. Esa es la información que tenemos sobre este autor. También intercala prosa y verso, y es también uno de los primeras obras sobre el amor en la cultura occidental. Bien, como decía antes, en realidad no os voy a hablar solamente de estas dos obras, sobre todo lo que se refiere a la literatura árabe y los tratados en la literatura árabe, porque hay un gran número de libros escritos entre el siglo IX y el siglo XVII, quiere decir, hay una etapa larguísima, tenemos con una cantidad de textos, de libros. Además, curiosamente, muchos de esos libros fueron escritos por jueces y eran a la vez teólogos, es decir, eran gente de religión particularmente, dedicados especialmente al estudio de la religión,
porque consideraban que esto era una obra benéfica desde el punto de vista moral a las parejas, especialmente a los jóvenes que tenían que conocer bien este tipo de relaciones y no caer en el pecado, por ejemplo, etc. Bien, las clases de amor de los que he hablado antes, pues tenemos una especie de amor formal, que lo llaman, que cumple una condición técnica en el poema árabe. Si miramos la poesía árabe clásica, preislámica, islámica, umayya, abasí, es decir, durante varios siglos, el poema árabe casi siempre, no digo al 100%, pero casi 100%, tenía que empezar por una introducción amorosa. Venía al caso o no venía, da igual. Es decir, siempre era una condición empezar con un verso o dos versos, como una introducción amorosa, hablando de la pérdida de la amada o el amado, porque había mujeres como hombres. Luego pasaba al tema en cuestión, si era panegírico, si era una alabanza, si era una queja, en fin, cualquier tema que fuera del poema daba igual, pero tenía que empezar por una introducción amorosa. Incluso tenemos un ejemplo de lo más chocante, que había un poeta en tiempos del profeta que había criticado, insultado al profeta y al Islam, y el profeta lo había condenado y había pedido que se castigara, que se matara, y al final se arrepiente y viene delante del profeta para pedir disculpas. Empieza con una introducción amorosa. Es decir, estando incluso en esta situación, no ha dejado el poeta de cumplir esta condición del poema, que se convierte como una condición técnica necesaria para que sea un poema aceptado y un poema, digamos, que cumpla todas las condiciones y los requisitos. Luego tenemos el amor cortés. El amor cortés, que también surge entre los árabes en tiempos de los umayyas, lo que se conoce en Occidente como amor platónico, es decir, de amor realmente alejado de todo tipo de contacto físico. Hay unos versos curiosos en la literatura árabe en tiempos de los umayyas. No sé si les suena Qais y Leila, porque ese es un mito de amor en persa, en turco, en árabe. Qais y Leila, este loco de Leila se conoce porque durante toda su vida cantando Leila, 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 nombre de mujer, ¿no?, en sus versos, en su poesía, porque siempre es inalcanzable la amada. Y entonces se dice que cuando ya estaba muriendo, agonizando, y empieza a llamar Leila, 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 y viene Leila, yo estoy aquí, Qais, ¿qué quieres? Dice, márchate de mi presencia, el amor me llama tanto que no tengo tiempo para ti. Entonces es un poco el concepto de el amor, es decir, el amor por el amor, realmente, es el amor platónico. Muy alejado del siguiente amor, que es el amor carnal, que eso sí habla de relaciones sexuales, el contacto entre hombre y mujer, etcétera, etcétera, que también tenemos representantes en la cultura árabe en ese tipo. Y luego está también presente en la cultura árabe, pero de una forma bastante clara, que es el amor divino. El amor divino desde tiempos de los primeros místicos, especialmente, porque claro, eso también lo encontramos en San Juan, en Teresa, ¿cómo se llama? Exacto, eso es. Pero en la cultura árabe es anterior, porque tenemos ya en el siglo VIII, IX, místicos
hombres y mujeres. Aquí he traído a una mujer que es una de las más antiguas, se llama Rabi al-Adawiya, fue esclavizada de una familia pobre, incluso prostituida, pero luego fue una de las grandes místicas. No tenemos mucho texto suyo, pero los versos, los pocos versos que tenemos son muy, muy interesantes. No sé si María me va a ayudar un poco, por favor. No sé qué te voy a ayudar. ¿Quieres que lo lea lo que leí? Te amo con dos amores ahí. Eso se dirige a la divinidad. Cualquiera lo puede leer, pero bueno, si me dices que lo lea yo, pues profe, te obedezco. Luego a ver si algo más me ayuda. Pedro, Nabil. Venga. Te amo con dos amores. Un amor, Hawa, hecho de deseo, y el otro, el digno de ti. El amor, Hawa, hecho de deseo, me hace recordarte a cada instante, despojándome de todo lo que no eres tú. El amor digno de ti aparta de mis ojos los velos para verte. Ni por uno ni por otro merezco alabanza, y por uno y por otro alabanza a ti. El siguiente, ¿Sigo? por favor. Si te adorase por miedo al infierno, quémame en el infierno. Si te adorara esperando el paraíso, exclúyeme del paraíso. Pero si te adorara por ti mismo, no me niegues tu eterna belleza. Bien, pues esos versos, como vemos, dirigidos a la divinidad, a Dios, por una mujer. Fijaos, el tiempo, estamos hablando de comienzos del siglo VIII, una de las más antiguas místicas en la cultura árabe, en la ciudad de Basora, Irak, donde nació y de donde fue. Bien, voy a hablar de algunos tratados, de los primeros tratados también, aparte de, porque esos son tratados orientales. Y al fin y al cabo, Ibn Hazm escribe aquí en Córdoba su texto, teniendo en cuenta que la relación entre Oriente y Occidente, la península ibérica en aquel momento, era bastante fluida. Tardaban sin duda tiempo en recibir los libros, los textos, pero llegaban, es decir, sabían exactamente lo que estaba pasando cada uno de los dos partes. Incluso hay un autor iraquí que acabó aquí en Al-Ándalus, se llama Abu Ali al-Qali, escribió Al-Aqd al-Farid, el collar único, siempre están con los collares, el collar único, un libro de literatura precioso, lo escribió aquí en el Ándalus, después de haber sido un autor conocido en Oriente. Cuando un libro lo manda a Bagdad y lo ven los autores y los intelectuales de aquel momento, dicen, uno de ellos dice una frase así, se hizo muy famosa: esta es nuestra mercancía que nos han sido devuelta, que nos ha sido devuelta, es decir, es lo que tenemos aquí. Entonces Abu Ali al-Qali en Al-Ándalus escribió algo muy parecido a lo que hay en Oriente, por eso dice, esa es nuestra mercancía que nos ha sido devuelta. Quiere decir que en realidad es lo mismo, lo que había en Occidente lo había también en Occidente. Córdoba particularmente fue la ciudad de la ciencia en Occidente, cuando Sevilla era la ciudad de las artes y sigue siendo, yo creo que hasta la actualidad. Porque otra de las anécdotas que cuentan entre la ciudad de Sevilla y de Córdoba, los árabes decían, como Córdoba era la ciudad de la ciencia y de los libros, de los autores, Sevilla era de los músicos, de los artes, etc. Decían, cuando moría un sabio en Sevilla, entonces llevaban sus libros a venderlos en Córdoba, donde el Córdoba tenía un buen mercado. Y cuando moría en Córdoba un artista, sus instrumentos musicales los llevaban a Sevilla a venderlos porque encontraban mejores compradores en Sevilla. Quiere decir que realmente Córdoba fue el centro
neurálgico de la cultura, de la literatura durante muchísimos siglos. Por esta razón, muchos de los autores también fueron cordobeses en su origen. Bien, hablando de los tratados, como decía, uno de los más antiguos se titula Kitab al-Zahra, el libro de la flor. Son 2 tomos, el primer tomo habla del amor, el segundo de la literatura, pero en el sentido de hablar del concepto, de la historia del tema del amor, cómo lo entienden las diferentes culturas, los diferentes pueblos, etc. Un segundo, el autor es al-Kharaiti del siglo X, titulado I'tilal al-Qulub, la enfermedad de los corazones. Ese es un punto también interesante, merece la pena un pequeño comentario, porque el amor para muchos filósofos, incluso los griegos, lo consideraban como una enfermedad. Enamorarse es estar enfermo. En aquellos tiempos, para los filósofos griegos, los filósofos árabes, no sé si alguien ha leído el libro El médico de Isfahán, de Avicena, ¿no? Bueno, de Gordon, y habla de Avicena. El autor es actual, pero realmente el texto reproduce la vida de Avicena, ¿no? Entonces hay un momento dado, hay un joven que está enamorado y lo considera enfermo, Avicena, le toma el pulso, ¿no? No sé si se acuerdan de este... claro, el médico, sí, el médico, exacto. Pues hay otro filósofo árabe, Racés, en las fuentes latinas se conoce como Racés, en árabe es Ar-Razi, es médico, filósofo. Ese tiene en sus libros también referencias a la enfermedad del amor. Lo junta con la melancolía, con otras enfermedades psicológicas. Entonces el amor es uno de ellos. Y él busca remedios para la enfermedad del amor y dice que, por ejemplo, a veces, claro, el enamorado o la enamorada no quiere reconocer quién es el otro, quién es el amante o la amante, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que llegar a saberlo? Bueno, es un poco curioso, gráfico, lo que describe, pero es simpático viéndolo desde el punto de vista de la actualidad. Entonces dice que si no quiere reconocer, entonces lo tomas el pulso y vas nombrando, si quieres saber quién es, nombrando nombres, fulanito, meganito, Juana, tal. Cuando el pulso empieza a ser más rápido, entonces llegas a saber, o locales, barrios, el barrio de Salamanca, el barrio tal, el barrio del Pilar. Entonces, a través de... puedes llegar a saber quién es el enamorado o la enamorada. Y por esta razón, pues muchos autores han tratado el tema del amor desde este punto de vista de la enfermedad. Bien, un tercero podría ser de Ibn al-Jawzi, titulado Dham al-Hawa. Esa es otra postura, porque la influencia de la religión siempre estaba presente. Entonces había una especie de miedo de que los jóvenes o las personas en general, hombres y mujeres, se alejaran, se dedicaran más al tiempo del amor y se alejaran de la moral religiosa, etc. Y por esta razón lo titula Dhamm al-Hawa, vituperio de la pasión amorosa. ¿Ves? Por ejemplo, el hawa en árabe es otro nombre del amor, porque el más conocido es al-Habib, al-Hub, Habibi, no sé si suena para... pues ahí, ese es el nombre más común, pero luego hawa realmente es el aire, la caída. Es uno cuando se cae, es hawa, es decir, caerse, porque el amor hace que se caigan las personas
en alguna medida en una situación difícil, de enamoramiento, de lo que decía antes, una especie de enfermedad, ¿no? Entonces habla de este tipo de contenido, ¿no? Entonces Josie sigue el modelo del anterior porque en realidad están de acuerdo que el amor es importante y tal y cual, pero siempre hay que tomarlo de una forma con precaución. Incluso hay un autor árabe, creo que también fue Razi, tenía una postura un poco negativa de los enamorados. Decía, ¿quién se enamora aparte de los poetas, los kurdos, los bárbaros? Es decir, los árabes no se enamoran, se enamoran de otra gente, incluso algunos artistas como los poetas, como si fuera algo negativo, algo malo, ¿no? Bien, un cuarto es Ibn Qayyim al-Jawziyya, también autor de Rawd al-Muhibbin wa Nuzhat al-Mushtaqin, el jardín de los enamorados y la delicia de los nostálgicos. Su visión hacia la pasión amorosa es más positiva. Es decir, aquí tenemos autores dependiendo un poco de su educación, de su cultura, de la medida de su religiosidad, de su tradición, etcétera, pues tiene una postura u otra. En fin, encontramos en estos tratados de amor diferentes tipos de posturas, de actitudes o de temas. Uno de ellos es una loa a la razón. Siempre la razón tiene que estar ahí presente para no perderla y no caer en situaciones que pueden ser un poco inaceptables desde el punto de vista de la moral, de la religión. Una valoración positiva de la pasión amorosa, un consejo respecto a no siempre hay que estar serio y ceñudo, sino que hay que estar alegre y abierto a la vida. Es decir, eso es otro de los aspectos también positivos del tema del amor. Un aviso de que el libro que tienes entre tus manos puede usarse para bien o para mal. Es decir, claro, esto puede ser como un arma de doble filo dependiendo de cómo tienes que tomar una actitud determinada. Y todo ello lleno de abundantes citas religiosas extraídas del Corán y la Sunna. Eso nunca falta. Es decir, todos los tipos de los libros, sea el tema de amor o sea de otro tipo, porque como decía antes, muchos de esos autores fueron jueces y fueron teólogos. Entonces el tema de la religión está presente, no puede estar absolutamente alejado de esto. El tema del uso de la razón y siempre no perder esta parte o este concepto a la hora de estar enamorado o buscar una vida alegre, etc., lo expresa uno de los autores anteriores, Ibn Qayyim al-Jawziyya, en su prólogo, cuando cita un dicho de Ali ibn Abi Talib, que es el yerno del profeta y su primo, el cual dice lo siguiente. Habla del paraíso, habla del más allá. Entonces dice, estarán en primer lugar en los jardines del Edén unas gentes que no serán las que más hayan rezado, ayunado o más peregrinaciones hayan hecho, sino aquellos que aplicaron la razón y las amonestaciones de Dios, y cuyos corazones le temieron, confiaron en Él sus almas y se humillaron ante Él. Estos superarán a la gente en la calidad de sus moradas, en la altura de grado de este mundo ante Dios en el otro. Es decir, aquí en realidad, de forma clarísima, digamos, opta por la relación humana, la buena actitud de los seres humanos y no simplemente ser religioso digamos, cumplir
ciertas condiciones de la propia religión, como rezar, ayunar, etcétera, etcétera. Coincide un poco con un texto del arcipreste de Ita cuando dice lo siguiente. No sé si María o Pedro, por favor. Y ruego y aconsejo a quien lo oyere y lo viere que guarde bien 3 cosas del alma. Lo primero, que quiera bien entender y bien juzgar la intención por lo que lo hice, y la enseñanza de lo que aquí se dice, y no el feo sonido de las palabras. Pues, según el derecho, las palabras sirven a la intención y no la intención a las palabras. Exacto. Bien, el tema de la aprobación del amor. Tanto Ibn al-Jawzi como Ibn Qayyim al-Jawziyya insisten en que la pasión amorosa no debe ser vituperada de forma total, porque es constitutivo esencial del hombre, indispensable para la vida y la pervivencia del ser humano, y como tal ineludible. Solo es viturbiada su exceso. Dice Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, en el amor y para el amor se ha dado existencia a los cielos y a la tierra, y en él han sido creadas las criaturas, por él se mueven las esferas circulares y llegan a su fin los movimientos. Y dice el arcipreste de Ita: si Dios, cuando formó al hombre, comprendiera que era mala cosa la mujer, no la diera por compañera al hombre y de aquel no hiciera. Si para bien no fuera, tan noble no saliera. Muy bien. Bueno, el amor, gozo y felicidad. Las obras amorosas árabes destacan también la importancia de estar alegre, como decíamos antes, y lo decían más de un autor. Aquí tenemos, por ejemplo, Ibn al-Jawzi, lo que dice: porque uno como tú necesita algo con lo que distraerse en las tertulias nocturnas, dejando de pensar en asuntos graves, de manera que pueda convertirse este libro en un contertulio. En el mismo concepto aparece en el libro de Buen Amor lo siguiente: es palabra de sabio, y díjolo Catón, que el hombre a los cuidados que tiene en corazón entremezcle placeres y risueña razón, pues en mucha tristeza muchos pecados son. Exacto. Bien, aquí hay una comparación directa ya entre lo que hay en el collar de la paloma y el libro de Buen Amor. Entonces, vamos a ver. Ayudar por ahí. Nabil. Venga, yo misma. Leo collar. Por favor, uno lee, sí, el collar y otro el de el Buen Amor, exacto. Y luego Carlos de la Fuente. Entero una frase. No, todo, hasta el final, sí. Vale. Sabemos todos que el secreto de la atracción o del desvío entre las cosas creadas está en la afinidad o repulsión que hay entre ellas, porque cada cosa busca siempre a su semejante. La mutua antipatía entre los contrarios, la mutua simpatía entre los iguales, el ímpetu que enlaza a las cosas parejas entre sí, son cosas que hallamos bien patentes en nuestro mundo. Capítulo 1. Muchas gracias. Le toca a Carlos de la Fuente. ¡Ay, qué mentiroso! Que se nega, ¿no? No entendéis lo que digo. Bueno, es que no, Paloma, bueno, venga, el siguiente. Venga, voy yo, venga. Pedro. Voy, venga. Si no quisiere bien el hombre a la mujer, el amor tantos presos no podría tener. No entiendo. No sé de santo o santa qué ejemplo pueda ser de mantenerse solo o amistad no querer. La fábula lo dice, que os voy a contar ahora, que el ave solitaria ni bien canta ni llora. Lo de los presos yo no me he enterado. Yo creo que es un poco antiguo, ¿no? Claro, exacto. Claro, que es castellano, quiero decir. Sí, está el castellano antiguo, claro. Que no podría tener Si no tanta quieres gente. bien del hombre a la mujer.
Bueno, no podría vale, tener ya. tanta gente. Ahora lo capto, ya. Sí. Ahora lo capto. Sí, preso aquí sería pues, un sinónimo de... Amor, amor. Sí, estar preso de amor. Exacto, exacto. Bueno, otros textos, por favor. Lina, le toca a Lina. Venga. Profe, yo me chivo. No, bien, haces bien. Son las mujeres como plantas de olor que se agotan si no se las cuida, o como fábricas que se desploman de no entretenerlas. Bueno, No olvides a la dueña según te dije Suso. Mujer, molino y huerta son para estar en uso. Festividad no miran, ni el secreto lo expuso, no toleran olvido, trovador lo compuso. sigue. Cosa muy cierta es esta, molino, andando gana, huerta mejor labrada da la mejor manzana, mujer que es muy seguida anda siempre lozana, si observas las tres cosas no será tu obra vana. Esto es de la cipreste. Sí, claro. Siempre Paco Ibáñez canta esta. a la izquierda es el collar, a la derecha está bueno, un tercero. Venga, el collar, David. Venga. Tomando en conjunto, cabe distinguir en el olvido dos aspectos fundamentales. Es del olvido natural, que es el que con mayor propiedad puede llamarse olvido. Con él se vacía el corazón y se desagua el pensamiento, quedando el hombre como si nunca hubiese amado. El segundo es el del olvido, buscado aposta, a despecho del alma, y es el que puede llamarse resignación. Si no la sigo ni trato, el amor perderá, y si ella ve que la olvido, a otro enseguida amará. El amor como trato crece, sin el trato menguará. Cuando a la mujer olvides, ella a ti olvidará. Pues si añadieres la leña, crecerá sin duda el fuego, mas si la leña quitares, el fuego menguará luego. El amor y bienquerencia crecen si se sigue el juego. Si a la mujer olvidares, en poco tendrá tu ruego. Exacto. Bueno, son paralelismos, como sabemos, que están, digamos, según los estudiosos, más o menos los conceptos, las ideas se repiten en los dos libros. Aparte de esto, fijándonos solamente en el libro del arcipreste, encontramos realmente elementos árabes, porque él, como habíamos hablado al principio, vivió casi 20 años en Granada, en tierras moras, en tierras árabes, entonces seguramente se habrá empapado de esta cultura, porque utiliza muchos, ya no términos, digamos, conceptos, sino palabras de la lengua árabe, como vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, varias referencias de este tipo. Por ejemplo, la aventura con la mora y la respuesta de esta que le dio, que dice... ¿Alguien? Le toca a José Luis. José Luis, ¿lo ves? A ver, sí, porque no lo lanzas, pero no estás a ver si nos estás examinando de lectura. Por olvidar mi cuita, mi tristeza y pesar, rogué yo a mi vieja que me intentase casar. Habló con una mora, no la quiso escuchar. Ella obró cuerdamente, yo hice mucho cantar. Es decir, aquí está la mora presente en el texto este. Otro de los textos. Dijo Trotaconventos a la mora por mí, que Dios te guarde, amiga, ¿cuánto hace que nos vi? Es muy difícil veros, ¿y cómo estáis así? Os propongo amor nuevo, respondió Les Nedri. Ahí, Leisa Nedri es que tal cual en lengua árabe, Leisa Nedri, no sabemos, significa no sabemos, pero en árabe lo pone tal cual. Es decir, yo he puesto las palabras árabes es decir, eso no están en el texto, solamente aparece en el texto Les Nedri, es decir, no sabemos, tal cual. Otro. Hija, ¿quién se arrancaba? Rocío, que le toca a Rocío. Hija, mucho saluda
lo que es de Albalá. Os envío un jugón con aquella Albalá. El Señor es con vos, pues de esto mucho ha. Tomando, hija mía, respondió. Le gul Allah, le gul Allah. Es decir, que Dios no lo diga, que Dios que no lo acepte, no lo quiera, pero literalmente que Dios no lo diga. Le gul Allah, así tal cual también lo tenemos. El Balá es una sentencia, suele darse, viene del árabe, al Bara'a, se utiliza todavía, es decir, el rey o la autoridad da una sentencia, un permiso a veces, por alguna razón, alguna determinada razón, y es esto, es decir, al-Balá es esto, aquella al-Balá, es no sé cómo dirían en lengua española, sería como una sentencia que le libra de alguna condición, de alguna obligación. Una bula, ¿no? Una bula podría ser, exacto, eso es. Bien, y creo que este es, no es el último texto, otro de los textos también donde aparece una palabra árabe. Hija, que el Creador os dé placer, salud, no se lo desdeñéis, pues traer más no pude. Os traigo buen presente, respondedme a laúd. Dadme alguna respuesta, dijo la mora. Ascuti. Otro dos términos. Ascuti es escucha. No. Calla, cállate. Sí, uskut. Pero aquí es al revés, uskut. Uskut, sí, skuti porque es femenino, claro. Sí, exacto. ¿Y alaúd? Alaúd es alalud. Os traigo buen presente, respóndeme alaúd. El laúd es el laúd, es decir, cantando, tocando música. Sí. Respóndeme cantando. Exacto. Y ya es el último texto. Cuando mi vieja vio que nada hacía allí, dice, cuanto os he dicho, eso mismo perdí. Pues nada más decís, me marcharé de aquí. Cabeceó la mora y dijo, amsi. Amsi, camino, ando, ¿no? Exacto. Pues eso es un poco lo que encontramos Fíjate qué curioso. en el collar, en el libro de Buen Amor, la Ceridita y las posibilidades del paralelismo con el libro de Ibn Hazm, El collar de la paloma. Voy a terminar con un poco... Un resumen del guión del collar de la paloma. Hacer un resumen. Sí, pequeñito. No, Paloma, no puedo hacer un resumen. No es un guión novelado, no es novela, porque exacto, es decir, es hablando del tema del amor en diferentes aspectos, en diferentes lugares, en diferentes autores. No, entonces tienes que hablar del tema del amor en sus diferentes ámbitos. Como reflexiones. Exacto, reflexiones, noticias, informaciones sobre el amor en diferentes pueblos, diferentes autores, etc. Entonces, yo pensé que era una novela. No es novela, es una especie de antología poética, prosa y poética, cuyo tema principal es el amor. Habla del amor en sus diferentes aspectos, sus nombres, los autores, cada uno lo que ha escrito, las enamoradas, los enamorados, cómo piensan, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Compendio, exacto, eso es. Pero el tema principal, el hilo conductor es el amor. Simplemente es así. Como estamos viendo tantos libros, tantos tratados de tiempos del medioevo, realmente en aquellos tiempos se escribían todos los libros de forma natural y se hablaba del tema del amor y también de otros temas también como la sexualidad, como el tema de
el amor en sus diferentes aspectos, y no había grandes problemas para que las sociedades aceptaran esto. No puedo dejar de hablar de las 1001 noches, porque las 1001 noches es uno de los grandes libros del amor también. Es decir, el amor está presente en este libro prácticamente desde el primer tomo hasta el último. Y habla pues de todas las formas del amor, todo tipo de enamorados, etcétera. Pero curiosamente en nuestros tiempos estos libros no son tan bienvenidos como antiguamente. Es decir, ¿cómo se puede entender, por ejemplo, un libro como Las 1001 noches hace algunos años en un país como Egipto fue prohibido? Fue retirado de las bibliotecas, retirado de las librerías, lo consideraron como un libro de pornografía, nada menos. Es decir, es una auténtica barbaridad pensar así, simplemente por la influencia de los islamistas que tenían un poder en este país. De hecho hay una película, creo que alguno lo haya visto probablemente. ¿Cómo se llamaba esta película de la chica que quiere ser cantante, bailarina? Dunya, una película con el nombre de Dunya, se puede encontrar en internet. Habla de todo esto y, entre otras cosas, habla de las 1001 noches, como fue prohibida durante un tiempo en este país, en Egipto. Quiere decir que realmente... ¿En qué época? Pues no sé exactamente el año, pero fue en los años 80-90 por ahí. Es decir, sí, es decir, hace como 40 años, cuando el libro fue así prohibido, sobre todo determinada edición, porque las ediciones también algunas eliminan ciertos pasajes, ciertos cuentos, porque para el censor son demasiado escandalosos, ¿no? Hay una especie de relaciones que pueden llegar a unas descripciones inaceptables para alguna que otra mente, ¿no? Entonces, por esta razón lo prohibieron. En cambio, el libro pues ha estado circulando durante largos siglos, ¿no? Y lo mismo pasa con otros. Por ejemplo, hay libros eróticos. Yo he encontrado en Marruecos que se venden delante de las mezquitas. La vuelta del jeque a su juventud. Es un libro totalmente erótico, porque está escrito por un juez también, con un teólogo, como una especie de ayuda a los matrimonios, para que fuera como una guía de relaciones entre hombres y mujeres para el matrimonio. Entonces lo consideran como una obra que tiene un beneficio moral para las personas, y lo venden delante de las mezquitas. De hecho, yo compré un ejemplar en Marruecos delante de una mezquita, ¿no? Quiere decir que depende también del país, del momento, del lugar, etcétera, que estos temas los han censurado en muchos lugares y muchos aspectos. En fin, lo dejo aquí, y si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues, y muchas gracias por ayudarme. Bueno, a ver. Dunya significa mundo. Exacto. Significa mundo. Es nombre de mujer. ¿Qué significado le da al contexto poético? En la película Dunya, es el nombre de la chica, de la joven que quiere ser bailarina, pero claro, tiene esta connotación, es decir, quiere vivir. Dunya también vida, significa vida, porque quiere vivir. Esta joven encuentra grandes problemas, entre ellos está tratado el tema de la ablación sexual femenina también,
Es un tema presente en esta película, muy interesante, muy bonita y dura a la vez. Si podéis encontrarla en internet, merece la pena verla. Bueno, ¿qué? ¿Queréis alguna...? Sí, yo tengo una pregunta, cosa que no recuerdo ahora el título. Es el libro que estamos leyendo para novela policíaca. No sé, no estáis aquí nadie del grupo, ¿no? Un momentito que te digo, es un libro argelino. Ah, de Yasmina Khadra. Los corderos del Señor, de Yasmina Khadra. Khadra, sí. Khadra, lo estamos leyendo y es terrorífico y la descripción que hace. Yo no estoy en la tertulia, pero he leído de Yasmina Khadra, que es un autor. Yasmina es el nombre. Ah, no, es una chica. Es un hombre. Yo pensé que era un hombre. Es un militar argelino que, claro, en la guerra de los años 90, él fue ahí un capitán, creo que del ejército, y luego desertó, se escapó a Francia y ahí empezó a publicar a nombre de su mujer. Yasmina es jazmín, es jazmín en español, es decir, es una palabra que viene del árabe. A su vez viene del persa. Los árabes aquí solamente han hecho como un vehículo de traslado, porque la palabra no es árabe, es persa. Lo que pasa, los árabes lo han trasladado a otras lenguas, lo han usado y lo han trasladado. Entonces escribe con el nombre de su mujer, Yasmina Khadra, al principio por miedo a persecución por parte de las autoridades argelinas, etc. Y no conozco el libro pero sé los contenidos que trata el hombre, porque en aquellos tiempos hubo grandes matanzas en los pueblos, y no solamente los islamistas que lo estaban cometiendo, sino el propio ejército. El propio ejército argelino cometía grandes matanzas y crímenes y se lo achacaba a los islamistas. Entonces fue 10 años, como se conoce, los 10 años o la década terrorífica se conoce en no Argelia. exagera un poco porque cuentan unas cosas, violan a muertas, puede ser que haya cabezas, miembros, unas salvajadas tan exageradas. No, sí, hubo que quisieran, no sé, devaluar todo lo integrista o todo lo islámico. Hubo salvajadas auténticas, porque realmente entraban a veces en pueblos pequeños y asesinaban a todos, absolutamente, a todos de forma salvaje, pero luego que haya violaciones de personas muertas y tal, a lo mejor es un poco ya literario, novelístico, puede ser para añadir más todavía dramatismo, sí, puede ser. Porque claro, no deja de ser novela, y tiene que tener una parte de ficción seguro. Entonces, ahí va. Lo que pasa es que eso ocurre en todas las guerras, en la guerra civil española, sí, sin duda, sin ninguna duda. Entraban en un pueblo venganzas, rencillas de vecinos, violaciones. El Estado Islámico en Siria, en Irak, ha cometido grandes crímenes también, quemando personas vivas, violando a mujeres, asesinando a niños, y bueno, lo que está pasando en Gaza mismo hoy en día. Sí, no, porque para ser en las guerras se permite todo, no hay límite, no hay línea roja, entonces el ser humano parece ser que demuestra su peor aspecto, su peor cara, en fin. Eso en todas las culturas ha pasado lamentablemente y seguirá pasando. Hoy en día está pasando en Gaza, por ejemplo, los israelíes lo que están haciendo. 15.000 niños, 17.000 niños asesinados, más los otros pobres que no tienen ni comida. Los niños, o sea, es que... genocidio, pero además, claro, para asegurarse los niños. Hasta robos de cadáveres, hay 2.000 cadáveres de palestinos desaparecidos, no se sabe exactamente cuál es el interés que tienen, no sé si están negociando, sacando los órganos o haciendo investigaciones de cualquier tipo, a veces saber cualquier cosa.
en fin. Alicia. Me han contestado el señor con una pregunta por aquí, me han preguntado, ya era más o menos mi pregunta. Bueno. Estoy servida. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Yo quería, Walid, bueno, antes de nada, ese señor que le pregunta al rey, Sí. al amante, al uno y al dos, desde luego a la esclava no le preguntan nada, eso es evidente. Claro, justo por bueno, eso. Bueno, que lo sabemos todos, pero... por eso os dije, o sea, ella no le preguntan a quién quiere. Que vamos a hablar de aquellos tiempos que no pensamos... No. Lo que pasa que en estos tiempos también hay reflejos de... ¿Sabes, María? Perdona. Sí. Que esta observación me la han hecho 3 o 4 veces. Por esta razón yo empiezo diciendo que también tenemos que pensar en aquellos tiempos, no ahora, claro. ¿No? Bueno, claro, sí, todo el mundo nos hemos dado cuenta, pero bueno, nunca es... Yo quería preguntarte una cosa, Walid. Esta obra, El collar de la paloma, que es en árabe, en árabe, supongo antiguo, ¿no? Pero de alguna forma árabe clásico, se estudia como obra en árabe en las universidades, como obras árabes también, ¿no? Sí, totalmente. Como parte de la literatura árabe. Claro. María está sacando a la luz un tema muy importante relativo a la lengua árabe, porque también es otra cosa que tiene doble filo. Hay orientalistas que acusan a la lengua árabe de ser una lengua anclada en el pasado, muy estática, que no se ha desarrollado y no sirve para las ciencias y la cultura actual, etcétera, etcétera. En cambio, la realidad es otra distinta, porque hay una diferencia en comparación con la lengua española, la lengua inglesa, la lengua italiana, las lenguas occidentales, porque acabamos de ver algún poema, algún texto del arcipreste de Ita, y lógicamente esto está suavizado, es decir, esta es una traducción realmente del texto original, eso no es el texto original tal y como lo ha escrito el arcipreste de Ita, ni cuando leímos, por ejemplo, Milagros de Nuestra Señora o el Mio Cid, todos esos libros tienen su traducción actual, actualizada, y la podemos entender, pero si lo pusiéramos con el castellano antiguo, tendríamos muchas... Claro, tendríamos muchas dificultades para entender muchas palabras y muchos términos. En árabe no tenemos esta situación. Es decir, en árabe, creo que cuando hablé de la poesía preislámica, os dije que hasta el día de hoy esta poesía tal cual se enseña en los colegios como fue en su original. Tienen dificultades para entender algunas palabras, pero el texto es exactamente igual en su estructura, en su gramática, la mayoría de las palabras son las mismas, y lo mismo si hablamos del libro de El collar de la paloma o cualquier otro libro de tiempos del medioevo. Hoy en día se entiende a la perfección, pero no significa que la lengua árabe no se haya desarrollado, no se haya evolucionado, también se ha suavizado muchísimo. Hay una lengua periodística hoy en día que la mayor parte de la gente la usa, excepto, claro, cuando un escritor escribe en árabe totalmente académico, muy bien, con términos y palabras muy cultas, etcétera, pero este no es siempre el lenguaje que usamos para los periódicos o para el lenguaje normal cuando un profesor da clases en la universidad o un locutor en la radio, en la televisión. Tiene otro lenguaje mucho más suave, mucho más... Además, la lengua árabe se va enriqueciendo con términos nuevos, todo lo que es la tecnología, internet, etcétera, rápidamente la van incorporando a la lengua árabe, porque existen academias de lengua, en diferentes academias de lengua, sobre todo 3, las más importantes, una en el Cairo,
otra en Damasco, Siria, y una tercera en Bagdad. Cada una de ellas es especializada en algo, aunque traten la lengua todas, pero la del Cairo es la que más se especializa en la lengua. Luego está la de Damasco en manuscritos y la de Bagdad en historia, en temas históricos. Pero la del Cairo tiene una revista mensual, y como aquí en la Academia Española de la Lengua van incorporando los términos y las palabras nuevas, todo lo que... Entonces hay un dinamismo bastante importante, y tenemos que hacer la pregunta que es muy importante: ¿cómo podemos aceptar una sentencia contra la lengua árabe diciendo que es una lengua que no sigue la modernidad, no sigue el avance, etcétera, y no es capaz de ser una lengua de cultura y de ciencia, cuando en tiempos del medioevo era la lengua más culta que había, cuando no había otras lenguas en el mundo occidental que tuvieran la misma capacidad que la lengua árabe? ¿Por qué la lengua árabe se impone en el Andaluz? Porque era la lengua de la cultura. Ya no solamente es la lengua del invasor, del poder político, también a veces el poder político es el que, como ocurre hoy con el inglés. El inglés no es una lengua de cultura superior, ni mucho menos, porque ¿qué tiene que envidiarle el español, la lengua española, la lengua inglesa de la cultura? En absoluto. Es la lengua del poder, la lengua militar, la lengua política, por eso se impone. Pero en el caso de la lengua árabe era la lengua de la cultura, porque era una cultura superior en aquel momento, y su presencia lo estamos viendo en la literatura, en la lengua española. Cómo la lengua española adquiere 4.000 términos, 4.000 palabras de la lengua árabe, si no fuera porque es la lengua de la cultura. Hay muchos, eso lo hablaremos el próximo día. Hay muchísimo. Yo te pregunté hace algunas de tus exposiciones y me dijiste, es que la cultura árabe, me dijiste, ha habido dos estancamientos, el periodo otomano y luego la última vez, en 1980 para acá, que no pueden ni publicar ni pueden... Sí. La relación que ha habido en España, que ha sido paralela a ti, o sea, que ha sido dos frenazos... Esto realmente el Imperio Otomano fue bastante dañino en el sentido cultural, porque lamentablemente no es un imperio que se preocupara por la cultura. La cultura para el Imperio Otomano era algo absolutamente secundario, porque tenía otros intereses típicos de los colonialistas, el tener su propia cultura, su propia lengua, la explotación de las riquezas de los lugares, los países, las tierras ocupadas o colonizadas por eso. De hecho, el Imperio Otomano prohibía la lengua árabe, el uso de la lengua árabe, y en algún lugar incluso fomentaba el uso de los dialectos a costa del árabe culto, pero de una forma absolutamente consciente. Es decir, les interesaba mucho más, permitían publicar en Argelia mismo, por ejemplo. ¿No ves? Si uno va a Argelia, porque donde más han estado el Imperio Otomano, y después vino también los franceses, que hicieron prácticamente la misma práctica que el Imperio Otomano. Los franceses querían que desapareciera la lengua árabe de este país. Entonces fomentaban también el dialecto argelino, y de hecho Argelia hoy en día, sobre todo la gente mayor, prácticamente no conocen la lengua árabe. Saben hablar un poco dialecto, pero inmediatamente si te habla dos frases, una y media es francés y media árabe.
árabe dialectal, ¿no? Y pasaba lo mismo con el Imperio Otomano. Bueno, mi padre vivió la época otomana, estudió en tiempos de los otomanos, entonces conocía el turco, la lengua turca de los otomanos mucho mejor que la lengua de sus padres, del árabe o de otras lenguas regionales que había en la zona, porque solamente hasta el día de hoy en un país como Egipto, como Irak, como Siria, en la lengua dialectal tenemos cientos y cientos de términos y de palabras que usamos que son del turco, que todavía están ahí muy impregnadas estas lenguas, ¿no? O sobre todo los dialectos. Entonces, es así, quiero decir, volviendo un poco a lo que estaba diciéndole a María, esa es una acusación falsa realmente, a veces que escuchamos en cuanto a la lengua árabe, de que está estancada, no sirve para ser lengua de cultura, lengua de ciencia. Eso es algo falso, porque en tiempos del medioevo un libro como el Canon de Medicina de Avicena era el único libro que había en Occidente de medicina hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII el único libro, o casi, de los únicos libros que había que estudiaban en las facultades de medicina en Occidente era el Canon en Medicina de Avicena. Y ese es un libro, en origen está escrito en lengua árabe. Y no había aquí libros sobre medicina apenas, ¿no? Entonces no podemos realmente aceptar esta acusación porque no tiene fundamento. Y bueno, pues la lengua árabe sigue ahí con una herencia y con un bagaje enorme, una riqueza que tiene increíble. Y la gente, los occidentales, cuando aprenden la lengua árabe se quedan muy sorprendidos realmente de la riqueza que tiene en muchos aspectos, además de la parte, y luego la influencia que tiene del griego, porque claro, cuando hablamos cuando Aznar, este personaje tan querido, ¿no? Dice que nuestros raíces judío-cristianas, pero el árabe pasa por el forro, ¿no? Esto no existe para él. Pero ¿cómo vamos a, digamos, negar una influencia de la cultura árabe durante 8 siglos cuando han estado aquí y está presente en muchísimos lugares? El monumento más visitado de España es la Alhambra. 10 millones de personas anuales visitan, o la mezquita de Córdoba. Esto no existe para un personaje como este, ¿verdad? Quiere decir que a veces es una injusticia muy grande cuando se hace este tipo de afirmaciones. Pues lo mismo cuando se habla de la cultura árabe o la lengua árabe, pues se hace de una forma muy despectiva. Y es una equivocación, es decir, no tiene fundamento, a veces es por ignorancia y otras veces pues por mala intención, como es el caso de Faes. De Ansar. De Faes. Sí. Es que es verdad que hay ahora como una especie de árabefobia. Sí. A raíz de los integristas o la mala prensa que han podido tener estos fanáticos, pues como que se generaliza y no se valora la riqueza cultural y todo tipo de mística pues son dos cosas diferentes sin ninguna duda, porque claro, pero la gente lo ve. No, ya lo sé, sí, claro, pasa esto lamentablemente, es así. Yo quería preguntar bueno, no sé, es que me llama mucho la atención el collar de la paloma. Sí. ¿Qué significa? ¿La medalla del amor o algo así? Es que no sé. Había otros títulos de poesía. Sí. Ya, pero referido al amor, no sé. El collar en la cultura árabe es algo muy preciado, es decir, muy apreciado. Quería decir, muy apreciado y muy bonito. Por esta razón, quizá la parte más bonita de la paloma para el autor
es el círculo que tiene alrededor del cuello, ¿no? Entonces lo usan para los títulos. Y de hecho, como dice María, hay varios libros. Uno de ellos lo he nombrado antes, El collar único, de Abi Ali al-Qali, que lo escribió aquí también, el Aqd al-Farid. Entonces, es en ese sentido. Pero hay dudas sobre si es el collar, porque creo que, no sé si fue José Hierro, en una de las veces que lo vi, yo le entrevisté una vez en su casa y bueno, publiqué un artículo, unos poemas suyos, los traduje a la lengua árabe, fue publicado por el poeta Adonis, además me lo pidió Adonis, el poeta sirio, sí, y me preguntaba si realmente era el collar correcto, es decir, el collar, porque la paloma tiene collar o tiene, ¿cómo decimos? En vez de ¿cómo se dice? ¿Eh? No. ¿Eh? Solamente el trocito, ¿no? Sí, porque no, él decía que había oído que el collar no era la palabra correcta para usarla como traducción, es decir, porque en árabe se llama, es tawq al-hamama. ¿Cómo iban? Como una diadema, tawq significa, exacto, sí, claro. Por eso, una gargantilla, una cosa así, porque... Porque los esclavos llevan un collar. Ya, sí. Pero bueno, sí, quiere decir, pero bueno, ese es el sentido de que es algo apreciado, algo bonito, y por esta razón lo pone el collar de la paloma, sí. Bueno, pues no sé. Muy bien. Si algo más. Seguiremos leyendo sobre todo esto porque, claro, lo del collar, por ejemplo, que dice Rocío, pues es verdad que llama... Es que veo aquí una llamada, pero bueno, será para mirarlo. Dice, este libro de tan bello título, y pone una llamada 5. No sé si va a hacer algún comentario. Alguna referencia al collar, pero bueno, puede ser. Búscalo. Bueno, puede no ser. sé, pero en fin. No, ir al 5, ir al número 5. Ya, bueno, pero sí, del capítulo 1, no sé si dirá lo del 5, si explica. Igual aclara ahí un poco. Ah, mira lo que está diciendo Walid. El 5. Según me dice García Gómez, esto lo comenta alguien, es a propósito, prólogo de Ortega y Gasset. Sí. Dice Ortega y Gasset. Según me dice García Gómez, la palabra árabe, tawq, Exacto, tawq al-hamama, significa collar. Pero no se trata más bien de lo que en Occidente se ha llamado ya desde Grecia el cuello de la paloma. El cuello de la paloma, símbolo de la riqueza inagotable en matices. Dice, bueno, no sé, no lo explica mucho más. En la página 206 encuentro esto, pero de una parte nos hemos propuesto hablar tan solo del amor conforme a tus deseos, y por otro lado la cosa se dilataría mucho porque el asunto tiene incontables cambiantes. No, pero no cuenta más a propósito del título. Ya. No, pero en árabe realmente existen incluso poemas haciendo referencia al collar, porque es algo apreciado, algo suele ser habitualmente de material noble, caro, entonces en ese sentido yo creo que lo... Habrá que investigar sobre las palomas. Pero también es un símbolo de dominación. Con el collar llevas a un perro, con el collar llevas a los esclavos. Bueno, pero puede ser el regalo de boda, son collares de oro no sé. Se puede interpretar de diferentes formas, pero claro... Ya nos hemos quedado con... ¿Ya tenemos tarea? ¿Ya tenemos deberes que hacer? Bueno, pues como quedan muchas más cosas, bueno, lo del próximo día puede ser precioso, ¿no? Yo creo que los arabismos, el próximo día, que va a ser... Sí, que es 13 de diciembre. 13, sí. Yo creo que... la asamblea, claro, el 11 tenemos asamblea del campo. Pero bueno, yo creo que
el del 13 va a ser un cierre muy bonito, con los avistos. Hombre, cómo no.